Hola Octavio, Valentina, feliz tarde para ustedes también. Bueno, y sin duda para la noticia mundial hoy y durante los próximos días seguirá siendo seguramente pues la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, falleció, como decíamos, a los 88 años de edad, los había cumplido el pasado mes de diciembre. Su fallecimiento pues ocurre tras más de un mes de complicaciones respiratorias, aunque podríamos decir que fue un tanto sorpresiva, pues ayer domingo de Pascua, final de la Semana Santa, estuvo presente allí en el Vaticano, dio unas palabras muy breves, el esperado Urbe et Orbe, e incluso subió al papamóvil y recorrió parte pues de la Plaza San Pedro. Varios datos que resaltar, aunque los ampliaremos en los próximos minutos con nuestras entrevistas y nuestros invitados de hoy. Francisco fue el primer papa latinoamericano en liderar la Iglesia Católica y además el primer jesuita. Su pontificado pues tuvo un corte reformista, podemos decirlo así, lo cual pues lo llevó a polemizar e incluso chocar con sectores un poco más conservadores de la Iglesia Católica. Está previsto que el funeral del pontífice sea o ocurra dentro de los próximos 3 días y hasta en este aspecto pues Francisco pues marca la diferencia, porque si tradicionalmente un funeral de papal era algo muy elaborado, pues él aprobó diversos cambios, diversos planes para simplificarlo, y además será el primer papa en más de un siglo que será enterrado, perdón, fuera del Vaticano, no será enterrado allí en el Vaticano. Resaltar que en este momento hay 252 cardenales católicos en el mundo. De ellos, 138 pueden votar porque tienen menos de 80 años de edad. El resto pasa esa edad. Y de hecho, los dos cardenales venezolanos superan esa edad y no votan, aunque sí pueden participar de este debate. Hay reacción oficial acá en Venezuela, comunicado firmado por Nicolás Maduro, tiene 5 párrafos, comunicado de Cancillería, lamentan la muerte como la partida física, dicen ellos, de un amigo y de un líder espiritual. Resaltan que durante su vida pues ha sido un defensor o fue un defensor de la justicia, de la paz, de los más humildes, que como papa destacó por ser un líder transformador, cuya voz clara y valiente, esto dice comunicado, les repito, denunció desigualdades del sistema, pidió construir un mundo más justo y más solidario. Señala que en Venezuela siempre será recordado como un amigo sincero, que siendo papa, y esto es quizás lo más importante de estos 12 años de pontificado, pues impulsó y firmó la canonización de los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Reindiles. Al final resaltan pues, que su pontificado será recordado por su profunda pues, opción hacia los excluidos, por su valentía pastoral y por su capacidad de renovar la esperanza de los pueblos. Y termina este comunicado diciendo que fue un hombre de Dios que no dudó en incomodar a los poderosos con la verdad del Evangelio. Te repito, Octavio Valentina, reacción oficial de acá desde Venezuela, del gobierno venezolano, por la muerte esta mañana del Papa Francisco. Un Papa que políticamente, pues hablando muchas veces se refirió a Venezuela, llegando incluso a ofrecerse como mediador en el año 2019, en medio de la tensión política de aquel momento. Ese fue el año, recordemos, en que Juan Guaidó se autojuramentó presidente encargado y fue pues, después de aquella elección polémica del 2018, pues en ese momento el Papa Francisco pues, se ofreció como mediador de político en aquel momento, pero vamos a escuchar, vamos a ver justamente, vamos a recordar lo que decía Francisco en aquel momento. Esto lo dijo cuando iba en un vuelo de Panamá al Vaticano tras una visita a ese país, se refirió a Venezuela con estas palabras. Veamos. Io prima del viaggio sapevo che Supe antes de este viaje que llegó una carta de Maduro con un correo diplomático. una lettera di Maduro, questa lettera ancora non la ho letta. Aún no he leído esta carta. Veremos qué podemos hacer. Vedremo cosa. Para que podamos hacer algo, digamos, el último paso, una mediación, necesitamos la voluntad de ambas partes. Ci vogliono la volontà di ambedue le parti. Al final, esta mediación no ocurrió, o al menos no se dio de manera formal. Entendemos que sí, pues en parte en las conversaciones previas, en aquel momento, pues la Iglesia Católica participó, pero al final no hubo una mediación pues completa o directa, podemos llamarlo de alguna manera, de parte de la Iglesia Católica. En otros temas, otras noticias acá de Venezuela, pues tienen que ver con este intercambio de deportados por presos políticos, que es la propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al pedido que hace varias semanas ha hecho el chavismo de que regresen los más de 200 venezolanos que están allí, que fueron enviados a Estados Unidos a esta cárcel del SECOT, de máxima seguridad, allí en El Salvador. Acuerdo humanitario, así lo llamó Bukele, una especie de comunicado que publicó en su cuenta en X, en lo que era antes Twitter, donde contempla la repatriación del 100%, dice él,
de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de presos políticos, es decir, 252 deportados por 252 presos políticos. Bukele incluso menciona algunos de los presos políticos que buscaría liberar, por ejemplo, Rafael Tudares, Yerno del Mundo González Urrutia, el periodista Roland Carreño, la abogada activista en derechos humanos Rocío San Miguel, entre otros. Ahora, la respuesta de Venezuela, esta propuesta de cínica, así lo dijo el fiscal general Tarek William Saab, considera que este mensaje de Bukele demuestra, dice él, que los venezolanos están secuestrados en El Salvador y aprovechó para pedir la lista completa con identificación de cada uno, de quiénes son estos detenidos, su estatus judicial y así como un informe médico de cada una de estas personas. Y cerramos con un tema de lluvias, pues durante todo el fin de semana, incluso desde la semana pasada, desde el viernes pasado, más de 800 familias han quedado afectadas por torrenciales aguaceros y pérdida total o parcial de sus viviendas. Esto pues en 3 estados del occidente de Venezuela, específicamente Barinas, Mérida y Trujillo. En este último, en Trujillo, 3 municipios fueron los más afectados, fueron más de 12 horas continuas de lluvias y allí al menos 600 familias quedaron bien perjudicadas por el tema de las lluvias, parte Octavio Valentina de la agenda de noticias acá en Venezuela. Y evidentemente, como el tema, Santiago, tiene que ver con el Papa Francisco y con lo que significa el fallecimiento del Papa, está con nosotros a esta hora